A partir de esta unidad lo que vamos a trabajar es una materia especial que hemos elaborado particularmente para nuestros cursos de grafología, que es psicodiagnóstico grafológico. Hablamos de psicodiagnóstico grafológico porque ya no implica trabajar con aspectos generales, aunque nucleares, de la personalidad, como hemos estudiado hasta ahora con los 8 aspectos, la firma, la rúbrica, sumado al temperamento, que es, como hemos comentado en otra oportunidad, el esquema de grafoanálisis básico. Ahora lo que ya estamos pasando es a un nivel de grafoanálisis más profundo. Entonces, lo que hemos tratado de hacer, al ser nuestra formación primaria como psicólogos, es integrar los niveles de diagnóstico tal cual uno lo trabaja en el área clínica, pero pasados a una lectura desde los signos grafológicos. Por eso, así como en un informe nosotros al organizarlo tenemos que separar la información en general en áreas, hemos trabajado con ese mismo criterio para organizar todo lo que sería los recursos grafológicos que tenemos para trabajar en estas distintas áreas. ¿Cuáles serían las áreas entonces que trabajaremos? En esta oportunidad trabajaremos el área volitiva, pero nuestra idea en los próximos materiales es ir trabajando lo que sería dividido en 3 partes. Tenemos el área emocional e interaccional, que implica no solamente los estados afectivos, la adaptabilidad de la persona, cómo se relaciona interpersonalmente, sino también cómo se comunica y la efectividad y la forma cómo lo hace, el estilo. Después esa es un área que suele estar en el informe. La primera área también que se evalúa es el área cognitiva, que nosotros, dado que es la más compleja, la hemos dejado para el final, que es el área intelectual y cognitiva. Ahí lo que vamos a ver es el nivel de inteligencia, el tipo de inteligencia, las aptitudes cognitivas como la memoria, la atención, la concentración, la capacidad de observación, bueno, y muchísimas otras más, las aptitudes, ¿sí? Esto es lo que sería el área cognitiva. Entonces, en esta oportunidad trabajaremos el área volitiva. El área volitiva es importante porque es el elemento energético a partir del cual la persona, más allá de sus recursos intelectuales y de sus habilidades interpersonales o sociales, puede efectivizar un poco lo que sea sus objetivos o metas y también, digamos, las tareas que deba emprender a diario. Hablar de trabajo o hablar de tareas implica tanto en actividades que tengan que ver con lo intelectual como en lo fáctico o en lo práctico. Por eso, digamos, en esta unidad tratamos de profundizar todo lo que hace la voluntad. Desde una grafología clásica, ¿cómo abordaríamos el tema de lo volitivo? Bueno, trabajaríamos primero el nivel energético, que es la presión, en sus 4 componentes, luego la letra refleja T y la R, que serían las específicas de la voluntad. Lo que damos aquí es un gran paso al ver no solamente cómo es el área volitiva de la persona, sino cuál es la característica o las cualidades que se destacan en esta forma de resolver y de actuar que tiene la persona. O sea, tomamos en cuenta esto que dijimos, pero también sumamos otras cuestiones. Entonces, lo que trabajamos en lo que es psicodiagnóstico grafológico es los ítems grafológicos, pero aunados como si fueran síndromes. Así como yo puedo hablar de ansiedad, pero si junto, por ejemplo, en lo psicológico, ansiedad más alguna otra caracterología, puedo hablar de una neurosis de tal tipo o de un trastorno de tal tipo. Bueno, nosotros acá juntaremos los signos en función de lo que quiera evaluar del área volitiva. Entonces, lo primero que hacemos siempre es determinar en esta área el nivel de voluntad. Para eso seleccionamos estos ítems: la escritura firme, la escritura regular, con relieve o buena coloración, la firma a la derecha, la velocidad constante, la inclinación vertical, las formas angulosas, las líneas horizontales y el margen izquierdo regular. ¿Cómo vamos a trabajar de ahora en más? Que esto por ahí es lo diferencial, aunque ya un poco lo hicimos con el área de temperamentos. Vamos a ver estos ítems que están seleccionados en cada caso. Puntuaremos como 1 si está presente, 0,5 si está ausente y 0 si no está presente o es muy poco significativo. Cada signo de estos seleccionados no es arbitrario, sino tiene un porqué. Fijémonos, por ejemplo, para la voluntad. Lo importante en el área volitiva es que la persona
hay como si fuera tres aspectos de la voluntad. Por un lado, el poder. Por otro lado, el querer, y por el otro lado, el hacer. Una persona, el poder se refiere, por supuesto, a sus recursos energéticos, intelectuales, aquello que a la persona le permitiría operar sobre o concretar el objetivo que persigue o la tarea que necesita realizar. El querer hace más al deseo, a las motivaciones. Entonces, ¿qué puede pasar? Una persona puede tener buenos recursos energéticos, pero no tiene una motivación esencial hacia algo. Al no haber una motivación, no hay una dirección hacia. Por lo tanto, es un recurso, en el caso energético o volitivo, que la persona podrá no aprovechar o que quede en estado latente o potencial. Y por último, el hacer. El hacer se involucra la capacidad decisoria. Yo puedo tener energía, puedo saber lo que quiero, pero me falta autoestima, me falta autoconfianza, por lo tanto el hacer queda limitado, y entonces eso queda como un proyecto de acción antes que como una acción efectiva. Por eso, cuando decimos que una persona experimenta algunas dificultades en su área volitiva, debemos saber precisar en qué aspecto está, en el poder, en el querer, en el hacer, para hacer también luego un asesoramiento. Por ejemplo, si se tratara de algo motivacional, bueno, ver qué le está pasando a la persona, porque por ejemplo esa persona no puede canalizar hacia un objetivo alguna energía, sus recursos. Si se trata de que tiene una energía deficiente, bueno, ¿cómo puede hacer para aprovechar inteligentemente los pocos o medianos recursos que tenga? Y si se trata de capacidad decisoria, bueno, trabajar el tema de la autoestima o dar recursos como desde dónde puede esta persona mejorar su capacidad de resolución. Bien, entonces, ¿por qué el área volitiva en cuanto a tipo básico de voluntad tiene estos ítems, estos 9 ítems? La firmeza, la escritura firme tiene que ver con la buena atención. La atención, recordemos que tiene que ver con la afirmación en el propio deseo. La regularidad va a tener que ver justamente con, para que haya regularidad en la escritura, tiene que haber estabilidad emocional y tiene que haber un control de la ansiedad. El relieve tiene que ver con la vitalidad, que tenía que ver con la coloración. Entonces, una buena coloración, no una coloración que se pierda con el blanco de la hoja. La firma a la derecha, como hemos visto, porque es la orientación hacia el mundo y progresiva del yo más íntimo. La velocidad constante, independiente de cuál fuera, pausada, rápida, obviamente lenta nunca es una velocidad muy adecuada para poder operar rápidamente, pero ya con que sea pausada rápida o rápida, bueno, ya nos va a dar cuenta, digamos, del tipo de resolución que pueda tener la persona. Pero más allá de eso, lo importante es que sea constante, es decir, que si es rápida, sea todo el tiempo rápida, si es pausada, que lo sea todo el tiempo. Los cambios de velocidad, los cambios de ritmo son como de tensiones. Por lo tanto, por más que después la letra sea rápida, no va a ser tan positivo como si fuera constante. La inclinación vertical, ¿por qué? Porque denota autocontrol entre lo emocional y lo racional. Las líneas horizontales, porque es la fidelidad a una metodología y la estabilidad en eso. El margen izquierdo regular, porque habla del criterio y la estabilidad en el mundo interno. En la letra esta que seleccionamos, fíjense que cumple con casi todo, es firme, es regular, tiene relieve, la firma está a la derecha, la velocidad es constante, la inclinación es vertical, las líneas son horizontales y el margen izquierdo no solamente es regular, sino que los puntos y aparte son bastante estables, aunque por ahí en el segundo párrafo es un punto y aparte atrasado, que implica como que la persona necesita un poco controlar antes de decidir. Pero, no obstante, además sumado a otros elementos que ya hemos visto, vemos que hay apertura porque la letra tiene guirnaldas, las barras de la T son un poco bastante, digamos, ascendentes, lo que da que puede ser una persona también bastante ambiciosa o bastante autoritaria, pero lo que sí podemos decir en principio de esta letra es que tiene un buen recurso volitivo.